Shalom, seguimos Masejet Brajot en la página Gimel Amud Bet, en los 2 puntos arriba. Como habíamos mencionado antes, la opinión de Rabbi Eliezer, que hay 3 guardias en la noche, sigue la Gemara hablando del tema de las guardias y nos dice que hay una machloket con respecto a cuántas guardias hay en la noche. Dice la Gemara, Tanu Rabbanan, Arba Mishmarot Ave Alayla Divri Rebi. Según Rebi, hay 4 guardias en la noche. Rabbi Natan Omer, Shalosh. Rabbi Natan dice como Rabbi Eliezer que hay solo 3. Pregunta la Gemara. Mai taime de Rabbi Natan. Quiere decir, ¿de dónde aprende Rabbi Natan que hay 3 guardias en la noche? Dice la Gemara, Dichtiv, Vayavo Gideon Umea Ish, Asher Ito, Biktse Amachane, Rosh Ashmoret Atichona. Quiere decir, el pasuk en Sefer Shoftim nos cuenta que Gideon vino a la guerra y llegó al extremo de la tropa que él estaba peleando contra ella. Llegó, ¿a qué horas llegó? Llegó al Rosh Ashmoret, al principio de la guardia, a Tijoná, el de la mitad. Y dice la Gemara, Tana, en Tijoná, el Ashiesh lefanea veleacharea. Quiere decir, Tijoná nos enseña la Gemara, ¿cuándo es llamado algo Tijoná? Cuando hay lo mismo como la Tijoná antes de ella y después de ella. Entonces de aquí aprende Rabbi Natan que hay una guardia, Tijoná, que hay una antes y una después. Quiere decir 3 guardias en la noche. Rebi, ¿qué le contesta Rabbi Natan? ¿Cómo él aprende el pasuk así que no aprendamos de él que hay 3 guardias? Mai Tijoná, Tijoná sheba Tijonot. Dice Rebi, es verdad que el pasuk dijo que él llegó en el Rosh Hashmoret a Tijoná, pero es una de las 2 Tijonot. Hay 4 guardias. Y hay 2 que son en la mitad y cada una de ellas es llamada Tijoná porque hay la primera de todas antes de ella y la última de todas después de ella. Entonces también es llamada Tijoná. Rabbi Natan no acepta esa explicación. Dice, Miktiv Tijoná sheba Tijonot. ¿Acaso se ha escrito una de las 2? Se ha escrito Tijonaktiv, una nomás. Entonces él aprende que hay 3 guardias. Ahora pregunta la Gemara, Maitaime de Rebi. ¿De dónde Rebi aprende que hay 4 guardias y no solo 3? Amar Rabbi Zreika, Amar Rabbi Ami, Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Katuv echad omer, chatzot laila, akum leodot lach al mishpetei tzidkecha. En un pasuk dice David Amelech que él se levantaba en la mitad de la noche. Exactamente, chatzot laila. Vekatuv echad omer, kidmu einai ashmurot. En el otro pasuk dice David Amelech que él se levantaba cuando faltaban todavía 2 ashmurot. Kidmu einai ashmurot, en plural. Quiere decir 2 ashmurot. Él se levantaba cuando todavía faltaban 2 ashmurot. Entonces, ¿qué aprendemos? Hakeitzad, arba mishmarot ave alayla. Eso nos dice que en la mitad de la noche todavía faltan 2 guardias. Quiere decir que la noche son 4 guardias. Rabbi Natan, ¿cómo él aprende el pasuk para que no aprendamos de él que hay 4 guardias? Savarla que Rabbi Yoshua. Detnan, Rabbi Yoshua omer, ad 3 shaot, sheken derech melachim la'amod be3 shaot. ¿Qué quiere decir? Que lo que David Amelech dice que él se levantaba cuando faltaban todavía 2 guardias, no está hablando solamente de la noche, sino está hablando con respecto a los otros reyes. Los reyes en el mundo se acostumbran a levantar en la 3ª hora del día. Es decir, 2 horas durante el día dormían. Y en la 3ª hora, cuando empezaba la 3ª hora, se despertaban. Entonces David Amelech está diciendo que él se levantaba cuando todavía faltaban 2 ashmurot para el tiempo. No 2 ashmurot en la noche, sino 2 ashmurot para el tiempo que los reyes en el mundo se levantan. Keitzad, dice la Gemara, nos explica cómo el tiempo de las 8 horas. Shit de Lelia, 6 horas de la noche, que faltan desde la mitad de la noche hasta el final de la noche son 6 horas. Vetarte de imama y 2 del día. Abula shtei mishmarot, son el tiempo de 2 mishmarot. El tiempo de 8 horas son 2 mishmarot. Según Rabbi Natan, que hay solo 3, el tiempo de la mitad de la noche hasta la hora que los reyes se levantan todos los días son el tiempo de 2 mishmarot. Eso contesta Rabbi Natan según Rabbi Yoshua. Ravashi Amar, otra respuesta, Mishmara upalga nami mishmarot karlau. Quiere decir, es verdad que en el pasuk que está escrito que él se levantaba antes de Mishmarot en plural,
pero no se refiere que faltaban exactamente 2 mishmarot, sino faltaba una mishmará entera y otra mitad de otra. Pero como hay más de una, también a eso es llamado mishmarot, pero no para aprender de eso que hay 4, sino hay 3. Y desde la mitad todavía se llama que él se levantaba antes de las mishmarot, porque hay 1.5. Ahora, sigue la Gemara, como antes, para explicar la opinión de Rebbi, el que lo contestó fue Rabbi Zreika. Entonces la Gemara trae otro dicho en nombre de él, aunque no tiene que ver con el tema que hablamos antes. Entonces dice la Gemara, V'amar Rabbi Zreika, amar Rabbi Ami, amar Rabbi Yoshua ben Levi, en omrim bifnei hamet, ela dvarav shel met. Cuando una persona, dice Rabbi Zreika, cuando una persona está al lado de un fallecido, uno no debe hablar de otros temas sino que no tienen que ver con el fallecido. Amar Rabbi Abba bar Kahana, lo amaran ela bedivrei Torah, aval mile de alma leitlan ba. Lo que nos enseñó Rabbi Zreika tiene que ver solo con respecto a divrei Torah. Divrei Torah, si uno habla divrei Torah que no tienen que ver con el fallecido y el fallecido no puede hablar, es vergüenza para él, que él no puede ahora decir divrei Torah cuando se están hablando divrei Torah donde él está. Entonces, para no avergonzarlo, eso llama la rash, quiere decir, burlarse del que no tiene. Como él no puede hablar ahora, uno no debe hablar divrei Torah, habla de él. Pero cosas que no son divrei Torah, mili de alma, cosas del mundo o cualquier otra cosa, una persona que cuando están hablando de cosas del mundo no participa en la charla, eso no es vergüenza. Entonces, ese tipo de cosas sí se pueden hablar al lado de un fallecido, aunque no tienen que ver con el fallecido. Eso es primera opinión. Ika de Amrei, pero hay quien dice en nombre de Amar. Ika de Amrei, Amar Rabbi Abba bar Kahana, lo amaran ela afilu bedivrei Torah, vekol sheken mile de alma. No es solamente en divrei Torah, sino aún en divrei Torah uno no debe hablar cosas que no tienen que ver con el fallecido. Y aún divrei Torah que son mitzvah, pero también cosas del mundo uno no debe hablar. ¿Por qué? No porque cuando él está callado es vergüenza para él, sino porque cuando hay un fallecido y se hablan de cosas que no tienen que ver con él, es faltarle el respeto. Entonces, como esa es la razón, entonces, cosas del mundo, obviamente no hay que hablar, pero aún divrei Torah, que es mitzvah hablarlas, si no tienen que ver con el fallecido, no deben ser habladas al lado de un fallecido mientras él está, porque no es respeto a él. Ok. Seguimos. Ahora, la Gemara, como antes nos mencionó a David Amelech que se levantaba en la mitad de la noche, sigue hablando de ese tema. Y pregunta a la Gemara, ¿Ve David, ve palga de Leilia Avekoi? ¿Acaso David Amelech se levantaba en la mitad de la noche? Meota Avekoi. Él se levantaba al principio de la noche. Dichtiv, que está escrito, Kidamti baneshef va'ashavea. Está escrito Kidamti, que es decir, me despertaba baneshef. Neshef dice la Gemara, Umimai dai neshef ortau. ¿De dónde sabemos que neshef se refiere al principio de la noche? Dichtiv, ben neshef be'erev yom be'ishon laila ve'afela. Vemos del otro pasuk que neshef es be'erev yom, cuando se acaba el día, empieza la noche. Y en el pasuk anterior dijimos Kidanti baneshef. Entonces aprendemos que David Amelech se levantaba al principio de la noche. Y entonces eso aparentemente contradice lo que dijimos antes, que él se levanta a la mitad de la noche. Contesta la Gemara, Amar Rav Oshaya, Amar Rabbi Acha, Achi que Amar. Así dijo David Amelech. Meolam lo avar alay chatzot laila besheina. Quiere decir, muchas veces David Amelech se levantaba cuando empezaba la noche. Pero a veces, si no se levantaba cuando empezaba la noche, lo mínimo se levantaba hasta la mitad de la noche. En Chatzot nunca pasó que después de Chatzot él esté dormido. Pero no quiere decir que siempre se levantaba al principio de la noche. Rabbi Zeira Amar, At Chatzot Laila haya mitnamnem kesus, mikan ve'elach haya mitgaber ka'ari. Rabbi Zeira dice, otra respuesta, no, él siempre se levantaba al principio de la noche, pero no por completo, sino él dormía y no dormía. Eso se llama mitnamnem, dormido y no dormido. Así como el caballo, sabemos que el caballo duerme parado, quiere decir que el sueño de él no es completo. De esa forma, David Amelech se levantaba a mitades, al principio de la noche, hasta la mitad de la noche, y en la mitad de la noche, mitgaber ka'ari, en la mitad de la noche se reforzaba como un león y se levantaba por completo.
Entonces, eso según Rabbi Zera. Rav Ashi amar, ad chatzot laila haya osek bedivrei Torah. Desde el principio de la noche hasta la mitad de la noche estudiaba Torah. Mikan veilach, desde la mitad de la noche, beshirot betishbachot, en canciones y alabos a Hashem. Entonces, desde el principio de la noche hasta la mitad, divrei Torah, desde la mitad de la noche, shirot betishbachot. Y sigue la Gemara y dice, antes tú me dijiste que Neshef es la noche, pero ahora tengo una pregunta a eso, porque nosotros sabemos que Nefesh es la mañana. ¿Veneshef Ortau? ¿Acaso Neshef es como dijiste antes que es en la noche? Ha-Neshef Tzafrau. Neshef es en la mañana, porque lo aprendemos de un pasuk. Dichtiv. Vayakem David mea-Neshef ve'ad ha'erev lemacharatam. Está escrito que David Amelech los golpeaba a los que estaban en guerra con ellos desde la mañana, mea-Neshef, ad ha'erev lemacharatam, hasta la noche del día siguiente. Mailav mitzafra ve'ad leilia. ¿Acaso no está escrito en el pasuk que es desde la mañana hasta la noche? Contesta la Gemara, no. Me orta ve'ad orta. No, el pasuk quiere decir que él los golpeó desde la noche hasta la próxima noche. No desde la mañana hasta la noche, sino desde la noche hasta la próxima noche. Dice la Gemara, Yahi lichtov mea-Neshef ve'ad ha'Neshef, o mea-erev ve'ad ha'erev. ¿Por qué el pasuk dice mea-Neshef ad ha'erev? Si es lo mismo, si Neshef y Erev en el pasuk se refieren a lo mismo, debería estar escrito mea-Neshef ad ha'Neshef o mea-erev ad ha'erev. ¿Por qué el pasuk cambia y dice mea-Neshef ad ha'erev? Ela amarove, concluye la Gemara, trei nishfei abu. De verdad el pasuk habla de la mañana hasta la noche. Comprobamos por un lado que Neshef es el principio de la noche. Por otro lado comprobamos que el Neshef es la mañana. Dice Rove, trei nishfei abu. Neshef a veces se refiere a la mañana y a veces se refiere a la noche. ¿Por qué? Porque Neshef la palabra Neshef es como un salto. Quiere decir, se salta el día, se termina el día y empieza la noche. O salta la noche, quiere decir, se acaba de pronto la noche y empieza el día. Entonces, ese es el significado de la palabra Neshef. Por eso es a veces usado para la noche y a veces es usado para la mañana. Entonces dice así. Neashaf leilia ve'ati yamama. Saltó la noche y llegó el día. O Nashaf yamama ve'ati leilia. Saltó el día, se fue y llega la noche. Muy bien. Ahora sigue la Gemara y pregunta sobre David Amelech. Ve David mi aveyada palga de leilia eimat. ¿Cómo puede ser que David Amelech sabía cuándo es la mitad de la noche? ¿Por qué no? Hasta Moshe Rabbeinu lo aveyada. Moshe Rabbeinu no sabía cuándo es la mitad de la noche, aparentemente. Dichtiv, que chatzot alayla ni yotze betoch Mitzrayim. Cuando Moshe Rabbeinu avisa que va a llegar la plaga de Makat Bechorot, él dice, que chatzot alayla. Pregunta la Gemara, ¿may que chatzot? ¿Por qué él dice que chatzot? Que chatzot es más o menos en la mitad de la noche. Entonces vemos que él no sabía exactamente. Pregunta la Gemara, Mai que Hatzot, porque él dijo más o menos en Hatzot. Y leima de amarle kucho birhu que Hatzot. ¿Acaso Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu más o menos en la mitad de la noche? Mi ikas feika kamishmai. ¿Acaso en el cielo no saben? ¿Acaso Akadosh Baruj Hu no sabe exactamente cuándo empieza Hatzot y cuándo va a ser exactamente la plaga? Ela de amarle bechatzot. Akadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabbeinu bechatzot exactamente. Ve'ata iu ve'amar kechatzot. Y Moshe Rabbeinu vino y dijo kechatzot. Quiere decir que Moshe Rabbeinu no sabía exactamente cuándo es la mitad de la noche. Alma mesapkale. Ve David aveyada. Entonces Moshe Rabbeinu no sabía decir cuándo exactamente es Chatzot. Y David Amelech sí sabía cuándo es exactamente Chatzot para despertarse en Chatzot. Contesta la Gemara. David simna avelei. David, él no sabe exactamente cuándo es Hatzot, pero él tenía una señal que le enseñaba cuándo exactamente es Hatzot. De Amar Rav Acha bar Bizna, Amar Rabbi Shimon Hasida, Kinor היה תלוי למעלה ממיטתו של דוד. וכיוון שהגיע חצות לילה ברוח צפונית ונושבת בו ומנגן מאליו. Es decir, David Amelech tenía un kinor. Un kinor aparentemente es un violín. Así dicen muchos mefarshim. Según Rashi parece que es una flauta que tenía huecos que en la mitad de la noche llegaba el viento del norte y el kinor empezaba a tocar. Entonces, según Rashi, es que con el viento entraba en los huecos
del quinor, aparentemente es como una flauta, y otros mefashim dicen que el viento hacía que el quinor empiece a tocar con el viento. Entonces, cuando el quinor empezaba a tocar, sabía David Amelech que llegó Hatzot y se levantaba. Miyad haya omed ve'osek batorah ad she'ala amud hashachar. Inmediatamente se levantaba y estudiaba Torah hasta el amanecer. Ahora sigue contándonos Rav Acha bar Bizna qué pasaba con David Amelech en la mañana también. Dice, nos cuenta así: Keivan she'ala amud hashachar nichnesu חכמי ישראל אצלו, אמרו לו, אדוננו המלך, עמך ישראל צריכים פרנסה. Entraban donde él, los sabios de Israel, y le decían a David Amelech, tu pueblo necesita manutención, no tienen suficiente para comer, para todas sus necesidades. Amar lahem, lechu vitparnesu ze mize. Si el pueblo se ayudan unos a los otros, van a tener suficientes. Amrulo, en akometz masbia et ha'ari. El puñado no satisface al león, no es suficiente para él. Ve'en abor mitmale mijuliato. Si uno excava una unidad de un pozo y con eso intenta llenar el pozo, no se va a llenar. La tierra no va a ser suficiente. Entonces quiere decir, tu idea es buena, pero no va a ser suficiente para lo que necesitan. Amar lahem lechu upishtu yedeichem bagdud. Quiere decir, salgan y hagan guerra. Había pueblos que molestaban al pueblo judío, entraban a robarles cosas. Si ustedes van y hacen guerra con todos esos ejércitos pequeños que entran a Israel y les ganan, de lo que les ganen a ellos, van a tener suficiente parnasá. Miyad יועצים באחיתופל, ונמלכים בסנהדרין, ושואלים באורים ותומים. Nos cuenta la Gemara, había un proceso cuando iban a salir a la guerra. Primero iban donde Achitoifel, que era el consejero, después que les aconseja cómo salir a la guerra exactamente. Después iban al Sanedrín a pedirles permiso a salir a la guerra, y ese permiso es necesario para que ellos recen por los que van a la guerra, que nadie de ellos sea herido. Y Beshoalim Baurim Betumim, iban donde el Kohen Gadol, que pregunten los Urim Betumim para saber si van a ganar la guerra o no van a ganar la guerra. Ahora, Amar Rav Yosef viene y dice, ¿qué pasuk aprendemos todo ese proceso para hacer la guerra? Maikra, ¿cuál es el pasuk que lo aprendemos? Dice así, Ve'acharei Achitofel, después de Achitofel, que es el consejero, Bnayahu ben Yehoyada, que era el número 1 del Sanedrín, Ve'Eviatar, que era el Kohen Gadol, Ve'Sar Tzava Lamelech Yoav, y después el gobernante del ejército, Yoav, él salía a la guerra. Quiere decir, vemos, este pasuk nos enseña el proceso para salir a la guerra. Dice Rav Yosef, Achitoifel ze yoetz. Achitoifel sabemos que es el consejero. Vejenu omer, como está escrito, Va'atzat Achitofel asher ya'atz bayamim ha'em, kasher ish'al bedvar Elokim. Cuando se le preguntaba a Achitoifel en esa época, era como preguntarle a un profeta, a un hombre de Hashem, un profeta. Bnayahu ben Yehoyada ze Sanedrin, Ve'Eviatar elu Urim vetumim. Vejenu omer, como está escrito en el pasuk, Ubnayahu ben Yehoyada ala kreiti va ala pleiti. Bnayahu ben Yehoyada era el que estaba encargado, el número 1 del Sanedrin. El Sanedrin es llamado kreiti u pleiti. Pregunta la Gemara por qué. Velama nikra shmam kreiti u pleiti. Kreiti shekortim divreihem. Quiere decir que sus cosas son cortadas, quiere decir exactas. Cuando uno les preguntaba una pregunta, te contestaban exactamente, no un poquito más ni un poquito menos de lo necesario. Entonces, por eso son llamados kreiti, que cortan las cosas exactas. Pleiti shemuflaim bedivreihem, y son llamados pleiti porque asombran a la gente con sus respuestas. Ve'achar kach, y después de este proceso de Achitoifel, Bnayahu ben Yehoyada y Eviatar, Ve'achar kach sar tzava lamelech Yoav. Llegaba Yoav, el sar tzava, y salía a la guerra. Ahora, sigue la Gemara y dice, Amar Rav Yitzchak bar Ada, ve'amrela Amar Rav Yitzchak berei de Rav Idi, maikra. ¿De cuál es el pasuk que de él aprendemos que
David Amelech tenía un violín, un kinor, encima de él que lo despertaba, que está escrito en el pasuk, Ura kvodi, Ura anevel vechinor a ira shachar. David Amelech dice, Ura kvodi, despiértate mi neshama, Ura anevel vechinor, despiértense el arca y el violín y empiecen a tocar a ira shachar, y con eso yo me voy a levantar y yo voy a ser el que despierta al amanecer. Eso es una expresión, una persona que está despierta antes del amanecer, es como si él despertó el amanecer. Vea, ira shachar. Ahora, antes habíamos preguntado cómo puede ser que David Amelech sabía cuándo es la mitad de la noche y si Moshe Rabbeinu no sabía. La respuesta que decimos es que David Amelech tampoco sabía, solo que tenía una señal. Ahora viene otra respuesta. Rabbi Zeira amar Moshe leolam aveyada, ve David nami aveyada. Siempre Moshe Rabbeinu sabía cuándo es la mitad de la noche y también David Amelech sabía cuándo es la mitad de la noche. Pregunta la Gemara, si es así que ellos sabían, ¿por qué entonces él tenía un violín si él sabía cuándo es la mitad de la noche? Dice la Gemara, para que se despierte. Él sabía cuándo es la mitad, pero para despertarse tenía el kinor. Ahora pregunta la Gemara, de Moshe aveyada. Si Moshe Rabbeinu sabe cuándo es la mitad de la noche, ¿por qué dijo que Hatzot, más o menos en la mitad, y no dijo be Hatzot? Contesta la Gemara, Moshe kasavar shema it'u itztaglinei par'o, veomru Moshe badayu. Moshe Rabbeinu sabía cuándo es la mitad de la noche, pero él tenía miedo que si él les dice a los egipcios que la plaga va a ser en la mitad de la noche, cuando llegue la plaga, ellos van a mirar y van a decir, ahora no es la mitad de la noche. Van a decir, Moshe mintió, no fue la plaga en la mitad de la noche. Entonces, para que no puedan decir eso, les dijo a ellos más o menos en la mitad de la noche, para que si ellos se equivocan, no digan que Moshe mintió. De Amar Mar, como aprendemos que dice un dicho, Lamed leshoncha lomar eini yodea. Acostúmbrate a decir que yo no sé, aún en cosas que sabes. ¿Por qué? Shema titbade betochaz. Tal vez los que te escuchan se van a equivocar, pero van a decir que tú fuiste el que mentiste. Entonces, aún cosas que sabes, di yo eso no lo sé bien, porque si lo dices, aunque tú tengas razón, pueden llegar a decir que tú te equivocaste. Entonces, por eso Moshe Rabbeinu dijo que Hatzot y no be Hatzot. Otra respuesta, Ravashi amar bepalga orta de tleisar nagei arbe sara bekai. Moshe Rabbeinu, cuando anunció la plaga, estaba en la noche antes de la plaga, que es en la noche entre el día 13 de Nisan al día 14 de Nisan. Y anunció la plaga que va a ser el día siguiente. Entonces él les dijo, Ve'achi que amar Moshe al Israel. Amar HaKadosh Baruch Hu lemachar, para el día siguiente, que Hatzot alayla ki ha'idna. En la mitad de la noche, como estamos ahora, al mismo tiempo que estamos ahora, Ani yotze betoch Mitzrayim, yo voy a llegar a Egipto y voy a hacer la plaga de Makat Bechorot. Entonces, ¿qué Hatzot? No quiere decir más o menos en Hatzot, un poco antes o un poco después. ¿Qué Hatzot? Quiere decir como Hatzot, como el tiempo de Hatzot de ahora, como este tiempo va a ser la plaga mañana. Y con eso terminamos por ahora. Muchas gracias.